A continuación, dedicará unas palabras doña Eva Fortea, directora general de Familia, Infancia y Natalidad. Buenas tardes. Pilar me lo ha dejado complicado, pero bueno, voy a ser muy breve. Presidenta y vicepresidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social, alcalde que ha tenido que ausentarse, presidente de la comarca, restos de autoridades y, sobre todo, queridas y queridos compañeros profesionales del trabajo social. Antes de nada, quiero agradecer la invitación para poder acompañaros en este acto aragonés del trabajo social y felicitar a los premiados y los homenajeados. Al Comité de Ética por esa labor de defensa de los principios deontológicos que sustentan una práctica profesional de calidad. No debemos olvidar la definición de ética que se construye, pero que, según la RAE, es esa parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. A las conferencias, cuya obra social es sobradamente conocida en Zaragoza, a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Bajo Aragón, Los Calatravos, por esa buena práctica que pone de manifiesto la innegable necesidad de la colaboración en el ámbito social, sanitario y familiar. A las jubiladas y jubilados por la labor profesional de todos estos años y también a quienes se incorporan con ganas, haciendo que todo continúe y que todo avance. Y a Pilar Aranda, con quien pude coincidir unos meses antes de su jubilación en mi llegada a la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad. Tengo apenas 2 minutos y quiero resaltar el lema que habéis elegido en este 12º acto aragonés del trabajo social. Lo tenemos ahí. Valor, reconocimiento y compromiso, porque creo que define perfectamente la esencia del trabajo social. Valor, porque enfrentarse cada día a las situaciones de la vulnerabilidad humana y no mirar hacia otro lado necesita coraje. Reconocimiento, porque el impacto de vuestro esfuerzo no siempre se ve, pero transforma silenciosamente vidas y comunidades y debe ser reconocido. Y compromiso, porque el trabajo social no solo es una profesión, sino que es una manera de entender la sociedad y el mundo, desde la empatía y la justicia, algo que compartimos desde la Dirección General de Familia. Cuando os he saludado hace apenas 1 minuto y medio, me he referido a vosotros y vosotras como compañeros y compañeras. Yo no soy trabajadora social, soy fisioterapeuta, funcionaria desde hace casi 36 años. Casi todos ellos en el ámbito de los servicios sociales, primero en el Inserso y luego en el IAS, porque en Zaragoza es el IAS, pero en Teruel es el IAS. Y he trabajado como fisio, como inspectora de centros sociales, como evaluadora de la dependencia, así que entenderéis que os sienta y os trate como compañeros y compañeras. Ya, para terminar, y como directora general de Familia, sí que me gustaría incidir en que hagamos una reflexión. La familia, entendida en toda su diversidad, tiene un papel esencial desde el punto de vista educativo, socializador, sustentador y también como prestadora de servicios. Y detrás de cada intervención social hay una historia familiar. Detrás de cada persona hay o ha habido o habrá una familia. Y eso es algo que no se puede olvidar en el trabajo diario y en todos los ámbitos donde incide el trabajo social, en la infancia, en la mujer, en la vejez, en la discapacidad, en las adicciones, en la inmigración, en la mediación, en la dependencia, en la privación de libertad, en los hospitales. Así que, como no puede ser de otra manera, desde la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, dependiente del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, ya sabéis que nos brindamos en todas aquellas cuestiones que os podáis necesitar o que os resulten adecuadas y oportunas. Y ya solo puedo deciros que muchas gracias por vuestro trabajo con cada persona, con cada familia y por construir cada día un Aragón más justo. Muchas gracias. Invitamos también al estrado a la vicepresidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, doña Dalila Roballo, para unas palabras de clausura. Yo me había hecho chuleta, pero es que ya no me hace falta y luego, conforme van subiendo protagonistas, se acaba lo que decir. Pero bueno,
Voy a intentar ser rápida y nada, compañeros, compañeras, muchas gracias por estar aquí, gracias por ese trabajo incansable. Efectivamente, somos muchas de nosotras invisibles en nuestros puestos de trabajo, pero bueno, creo que cada vez va llegando más nuestro mensaje a la sociedad. Prueba de ello es que creo que vamos obteniendo ese reconocimiento. Autoridades, instituciones, solamente decir que sin vuestro apoyo y sin vuestra complicidad es imposible que desarrollemos muchas veces nuestra tarea, nuestro trabajo. Los necesitamos a nuestro lado y además nos ofrecemos como un agente importante y un profesional clave en los diferentes estamentos o en las diferentes instituciones. Ya sabéis que estamos en todos los ámbitos, educación, sanidad, bueno, en todos los proyectos que nos queráis involucrar, allí estamos dispuestos a seguir en la lucha y en la reivindicación. Blanca me señala el reloj, con lo cual, nada, ahora nos juntaremos a celebrar y a encontrarnos de manera más distendida en el mercado, donde hemos preparado un pequeño brindis para poder compartir. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias por el esfuerzo de venir y estaremos el próximo año, no se sabe en dónde, porque la idea es llegar a todos los territorios. Y felicidades por esta tarde y por este encuentro. Invitamos a subir para la foto a las premiadas y autoridades que han entregado los premios y rogamos al resto del público que no abandonen la sala para disfrutar de una actuación final.